momentos donde circunstancias vienen, en momentos que parece que todo está bien. Parece que está todo andando correctamente. Parece que hoy vamos a tener un buen día con mi esposo, un buen día con mi esposa, un buen día con mis hijos. Siento que hoy me va a ir bien en el trabajo y de pronto te encontrás en una situación que no esperabas. Y de pronto alguien te dice, che, vamos a cantar y vos no tenés fuerza de cantar. Y alguien te dice, vamos a alabar. No, ¿sabés qué? Hoy tuve una discusión con mi esposo y vos me pedís que alabe a Dios hoy. No, hoy mi hijo se portó de esta forma y estoy triste y vos querés que yo cante. Surgen momentos así que se nos presenta donde no tenemos quizás al venir en este momento de la reunión, venís cansado del trabajo, estresado por distintas circunstancias y está Luis acá y te dice, vamos a alabar a Dios. Y vos te sentás ahí y decís, si supieses cómo fue mi día. ¿No nos pasa a veces eso? Aún cuando yo estoy viniendo manejando en el auto hasta acá, o preguntarle a Luis si viene hacia el trabajo y de pronto surge algo y tiene que pasar a dirigir. Y no es fácil alabar a Dios en esos momentos o adorar a Dios. Y por eso yo esta noche escribí el tema alabando a Dios en todas circunstancias. Alabando a Dios en todas circunstancias. Y vamos a ver dos historias y dos reacciones diferentes en diferentes tiempos donde se encontraron estos personajes y tuvieron que alabar a Dios. Algunos lo alabaron más tarde y otros lo alabaron al instante. Y vamos a comenzar pensando en esto, recordá, alabando a Dios en todas circunstancias. Entonces, cuando hoy te vas de acá, quiero que te vayas pensando, yo voy a alabar a Dios cuando estoy bien, cuando estén mal, cuando las cosas se van de mi control o cuando están en mi control, cuando tengo trabajo, cuando no tengo trabajo, cuando estoy en un momento de presión, en todo momento voy a alabar a Dios. Y no importa la circunstancia que esté. Eso es lo que yo quiero que hoy vos pienses en todo lo que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Entonces vamos al Salmo 142. Y el primer personaje que vamos a observar un poquito su vida es el rey David. Y el rey David se va a encontrar en algún momento de su vida, según el 1 de Samuel capítulo 21, 20, 21, 22, donde nos va a relatar que el rey David había matado a Goliat, había sido puesto en alto, las personas gritaban y alababan su nombre. Aquel jovencito que era pastor de ovejas de pronto se transformó en el general de los ejércitos del rey Saúl. Y de pronto Saúl tiene celos porque la gente está soportando, apoyando y creyendo más en David que en el propio rey, que toma una decisión radical y quiere matarlo. Y de pronto aquel joven que tuvo el poder de Dios a través de él para matar a Goliat y vencer a los enemigos de Israel, a los que blasfemaban su nombre, los vemos huyendo como si fuese una rata, asustada y con miedo. Se encuentra contra el rey de Abimelech y se hace pasar por loco. Ahí balbuceando para que no lo reconozcan quién era. Hay un versículo, si vos lo lees en 1 de Samuel, entre el 21 y 22, que dice, quítame este loco, ya tengo muchos en mi reino. Y lo vemos en una decadencia moral, espiritual y sobre todo de su fe. Ya se había olvidado que él fue el que mató al gigante. Ahora tenía miedo por la presión que se le estaba viniendo y porque el rey decidió cortarle la cabeza. De pronto dejó de mirar a Dios. Y en el Salmo 142 vamos a ver que en el Salmo 1 de Samuel capítulo 22, el 1 al 3, nos dice que él huye en una cueva. Y en el Salmo 42 nos va a hablar un poquito de lo que sucede en esa cueva, la cual él va a llamar una cárcel. Vamos a leer el Salmo 142. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido.
Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Qué tremendo este salmo. Cuando lo unís a 1 Samuel capítulo 22 y los conectás, acá nos revela un poquito este salmo, cómo estaba el corazón del rey, cómo se sentía el rey David en aquel contexto. Y acá nos va a decir él, primero nos va a hablar de que se siente afligido, se siente angustiado, está triste, y cuando una persona se siente así, se empieza a quejar. ¿Ves? ¿Qué dice David? Expondré mi queja delante de él. Él no se va a quejar ante cualquier persona. ¿Viste? Yo me puedo quejar ante mi esposa sobre circunstancias que no me gustan, o ante mi esposo, ante un amigo. Pero él se va a quejar contra una persona santa, justa y soberana, ante Dios. Voy a exponer mi queja y él espera recibir una retribución a cambio, una respuesta del cielo. Pero lo que debemos recordar es que él se está quejando, ¿sí? Ahora, esta palabra quejar significa expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. David estaba inconforme por la situación que estaba. Era muy fácil alabar a Dios en el desierto cuando Dios le daba el poder para matar a los que se querían comer las ovejitas. ¿Recuerdan cuando le dijo Saúl? Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, venía un lobo y yo las mataba. Y si un oso, yo la mataba. ¿Qué es este gigante para mí? Se puso el traje, no quería ni el traje del rey, agarró la boleadora y ¡pum! Bajó al gigante. Pero ahora acá se está quejando. ¿Viste? Tenía disconformidad, no estaba de acuerdo con Dios, no entendía por qué. La gente gritaba, Saúl venció a sus miles y David a sus 10.000. O sea, y alguien dijo, solo le falta el reino. Por eso entró la cólera o el celo del rey Saúl en perseguir al rey David. Y lo vemos acá que está disgustado, está en desacuerdo. Es lo que significa quejarse. ¿Ves? Y cuando me empiezo a quejar entra ¿qué cosa? La frustración. ¿Viste? Todo empieza por el principio. Me quejo de acá, no me gusta el sonido. Me quejo, el mensaje es muy largo. El otro día alguien me dijo, che, el mensaje es muy largo. Y otra persona me dijo, el mensaje me partió el corazón. ¿Ves? Y tenemos dos formas de ver diferentes, dependiendo cómo está el corazón. Había una persona en la Biblia, en el libro de los Hechos, que dice que el mensaje del apóstol Pablo se extendió hasta el alba. Y uno de los que estaba escuchando, un famoso utico, se cayó dormido, ¡pum!, tercer piso, murió. Se durmió, se pegó una siesta en medio del mensaje que el apóstol estaba dando. Pero había muchos otros que estaban con los ojos abiertos. Siempre va a haber uno que se va a quejar más que el otro. Y no importa el estado emocional, físico o de cansado que esté. Cuando Dios habla, yo tengo que sentarme y decir, como le decía al profeta Samuel cuando era un pequeño, habla. Elí le dice, si Dios te habla, di, habla, tu siervo oye. Yo tengo que estar ahí dispuesto a escuchar lo que Dios tiene preparado para mí. Pero a veces la queja no me permite eso. Después la queja me lleva a la frustración. ¿Viste? Esta silla más cómoda. No, si estuviese en esa silla. No, ¿y por qué trajeron donas si estoy a dieta? ¿Y por qué no compraron verdura? Y se empiezan a quejar ahí en pequeñitas cosas. Pero este se estaba quejando ante una persecución. Estaba disgustado. Lo que lo llevó a ¿qué? A la frustración. Lo llevó a ¿qué? Al desánimo. Lo llevó a ¿qué? A la angustia. A sentirse desesperado. A olvidarse y a perder la fe en aquel Dios que le había dado el triunfo frente a Goliat. Y esa es la historia de nuestra vida. Hoy andamos en victoria y mañana andamos caminando así. Hoy nos levantamos con todo el power y decimos, voy a agradar a Dios, voy a vivir en santidad, voy a consagrar mis ojos, mis manos, mis pies, y mañana están mirando pornografía. Estamos con esa cosa en nuestro corazón que no terminamos de definir qué queremos de nuestras vidas. ¿Viste? Nos quejamos con esto, nos quejamos de aquello. Bueno, el rey se encontraba así y por eso no podía adorar a Dios. La queja lo llevó a frustrarse contra Dios, dijimos. No podía adorar a Dios por la incertidumbre de saber qué pasaría con él. Estaba asustado, tenía miedo. No podía adorar en el lugar que estaba. Fíjate lo que dice el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. O sea que David, escúchame David, ¿hay un David acá?
Así que no vas a adorar a Dios en la cárcel. Te vas a quedar en la cárcel hasta que entiendas el propósito de la cárcel en tu vida. Sácame de este problemita y luego te voy a adorar. Y ese es el mensaje que oís a diario a través de la televisión. Si venís a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Si crees en Dios, todas tus cosas van a mejorar, tu casa, tus bienes se van a multiplicar. Y Dios no necesita darnos cosas para que alabemos su nombre. Dios nos pone en situaciones a veces para que recordemos quién es Él. Y no importa cuán haya crecido en mi vida cristiana y los años que tenga, va a haber un momento donde Dios va a preparar una cárcel para cada uno de nosotros. Y la cárcel la podés llamar una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un conflicto dentro de tu matrimonio que no se termina de sanar. Y a veces nos encerramos en la frustración y no podemos alabar a Dios. Él decía, Dios, hasta que no me saques de la cárcel no te voy a alabar. Entonces tuvo que estar más tiempo de lo que debía ir. Entonces para David la cueva se transformó en una cárcel. Y con lo que significa la cárcel, rejas, era como una prisión. Se sentía atrapado, asfixiado, encerrado. ¿Alguna vez hablaste con un preso? Yo hablé muchísimas veces. Una sola vez cuando era joven caí preso un día y era como un infierno para mí. Jamás en mi vida dije, voy a caer preso. Eso era de mis años de rebeldía. Pero ¿te imaginas esa gente que no puede salir, está privada de su libertad año tras año, día tras día? Es impresionante. Él veía la cueva, el lugar de refugio, el lugar donde Dios le había concedido para que él pueda estar oculto, para que no lo atrapen, como una cárcel. Entonces acá no te puedo adorar, Dios. Esa era la forma que David estaba viendo. Vos fíjate que también en el Salmo 57 habla de lo mismo dentro de la cueva. ¿Si me acompañás? Salmo 57 para atrás. Dice así. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Han armado, versículo 6, a mis pasos, y se ha abatido mi alma. Y él estaba en un momento de depresión tremendo. Llegaba a ver fantasmas, llegaba a ver hombres con llamas que se salían cuernos, ¿viste? Y cuando uno está en estado de depresión, no tiene fuerza, está angustiado, no puede dar un paso, no puede comer. Está en una forma tan deprimente que depende mucho de otro. Es difícil cuando una persona entra en estado depresivo. Solo Dios puede sacarte de ese lugar. Bueno, David estaba en ese lugar. Estaba en depresión. Había caído en lo más bajo. Ya no podía ver más allá del sol. Ya no podía creer en que Dios era capaz de librarlo de estos leones. En ese momento de dolor se olvidó que él había matado a Goliat. Qué tremendo que es eso. Para él, el lugar donde estaba era una cárcel. No podía alabar a Dios por la calidad de personas que tenía al lado. Acompáñame a 1 Samuel 22, que nos va a decir ahí quiénes estaban con él en la cueva. 1 Samuel 22, 1 al 3 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám. ¿Ven? Es la misma historia del Salmo 142 y el Salmo 57 que nos relatan qué sucede en la cueva, ¿sí? Acá dice el versículo 1 del capítulo 22 de 1 Samuel. Yéndose luego de David de allí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, mirá, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y escuchá, esto es increíble. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El rey de los amargados. Estaba ahí rodeado con personas en bancarrota, con personas rotas, con afligidos,
gente que no tenía esperanza, gente que venía de la guerra y quebró y no sabía cómo salir adelante, gente que no encontraba un lugar donde estar. Se van a meter a la cueva con David. Y para colmo lo llaman el rey de los amargados. O sea, David, tú te vas a encargar de ellos. Y él se mira a sí mismo. ¿Y Dios, querés que te alabe acá? ¿Cómo te voy a alabar acá? Si saco la cabeza para afuera, me está buscando el rey con todo el ejército para matarme. No te puedo alabar acá. ¿Ves? Cuando dejó de confiar en Dios por la adversidad repentina, entonces se nubló su mente, perdió su visión de Dios, decayó en su fe y por lo tanto David no podía alabar a Dios. La cárcel era el lugar donde Dios quería que lo alabara. Dios quería que David entienda que la cueva no era una cárcel, la escuela era el templo para adorarlo. Pero Dios, vos querés que te adoremos en el tabernáculo hecho por mano de hombre. Yo quería que aprendas, David, a adorarme en la cueva. La cueva no era una cárcel, la cueva era un templo. La cueva no era un escondite para que te escondas, sino era para que me busques. Esto que te está sucediendo no es para que dejes de confiar en mí, sino era para que tu fe crezca. Esto no era para que no creas que las cosas podían cambiar, sino para que vuelvas a creer que todo con Dios es posible, que para Él no hay nada imposible, que no hay gigante que puedas volver a derrotar. ¿Ves? Pero Él no. Él estaba atrapado en su dolor, en su amargura, en su resentimiento y no podía adorar a Dios porque la cueva pasó de ser... Mirá lo que dice el Salmo 34. Vamos ahora, el Salmo que también habla David ya cuando aprendió lo que Dios quería enseñarle en la cueva. Salmos 34. Entonces dijimos que la cárcel era el lugar donde Dios quería que lo alabara. Salmos 34. Dice, ¿estamos ahí? Y David va a decir, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Y ahí ya te da una señal. Se nota que mientras estaba en la cueva hubo una reflexión. Quizás vio todos los amargados, 400 endeudados, descarriados, ahí todo destruido, sin esperanza, y dijo, bueno, yo soy espiritual, algo tengo que hacer. ¿Viste? Y va a decir el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, escucha ahora, ¿qué había dicho antes? Que no puede alabar en la cueva, porque era una cárcel. Ahora dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. David entendió que la cárcel que él llamaba, la cueva que él llamaba la cárcel, era el lugar donde Dios quería que aprenda a adorarle. Queridos hermanos, estamos acostumbrando a adorar a Dios cuando las cosas van bien. Cuando mi trabajo está bien, cuando tengo mi familia saludable bien, cuando mi economía está estable, cuando mi matrimonio marcha bien, te adoro. Pero nos cuesta adorar cuando las cosas están en contrario, están en contramano, está mal. Quizás se ve mal, sí, hay circunstancias que son malas y dolorosas, pero es ahí donde Dios quiere que la vemos. Y David se para ahora y dice, engrandeced conmigo su nombre. ¿Y de quién está hablando? El nombre de Jehová. Dice, exaltemos su nombre. Una vez me quejé, esta vez no, él va a decir. Ahora, en cualquier circunstancia, adentro y fuera de la cueva o adentro de la cueva, he aprendido que Dios quiere que alabe, ¿qué cosa? Su nombre. Qué tremendo que es eso. Cuando vos entendés el Salmo 34, dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya no hay momento para quejarse. Ya no me voy a quejar, ya aprendí la lección, ya te entiendo, Dios, que este dolor, esta persecución era para que mi fe crezca, era para que aprenda a depender de ti, era para aprender de que cuando las cosas van bien no me tengo que olvidar de ti. Muchas veces en la vida, viste, te va bien, te empezás tu trabajo, te va yendo bien y de pronto te vas olvidando de Dios. Te olvidas de tus ofrendas, te olvidas de visitar a los hermanos, te olvidas de orar por los pobres, te olvidas de ir a ver a alguien si necesita una oración, porque te está yendo bien en el trabajo.
Y es ahí donde Dios te va a mandar a una cueva, te va a poner en una cárcel, te vas a angustiar tanto, pero hasta que no aprendas a adorar ahí, no vas a poder vivir en gratitud cada día. Dios quiere que le adoremos, no solo cuando estamos bien, sino cuando las cosas se ponen mal. Amén. Porque ahí es donde nuestra fe va a crecer. Y David nos enseña hoy a través del Salmo 34 que vamos a alabar a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, en la cueva y fuera de la cueva. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es nuestra cueva? ¿Dónde a veces nos encerramos? ¿Dónde no permitimos nosotros avivar la fe que tenemos? ¿Qué dolor a veces atravesamos que nos impide alabar a Dios? ¿Que nos cuesta alabar a Dios? Que a veces no podemos cantar a Dios. Entonces, David ya no se quejaba, ahora alababa. Invitó a otros en el versículo 2 y 3 a adorar a Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 4 y 8 del Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Viste? Pero ¿qué pasó que no lo buscaba en la cueva durante todo ese periodo de prueba? ¿Acaso Dios no lo oía? Es un montón de tiempo ahí adentro encerrado. Pasó avergonzado delante de Abimelech, salió huyendo del rey, comió del templo el pan de la proposición que estaba prohibido para él. Mintió, le dijo el rey, me envía en una misión para ver a los enemigos del pueblo. Al sacerdote le mintió en la cara. Había estado en un estado depresivo que se veía otro David. Este no era el rey que la gente alababan, aquel hombre conforme al corazón de Dios. Ahora él dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis... ¿De qué? De todos mis... No de algunos, de todos. ¿A qué le tememos? Dios nos libra de todo. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Escuchad el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. No podés orar e irte igual. No podés clamar a Dios e irte como si no hubiese pasado nada. Tiene que haber una transformación porque estás cara a cara con Dios. Y este hombre que era llamado a ser rey de Israel, tuvo sus altibajos, se deprimió, decayó, pecó de gran manera. Ahora él va a decir, Dios me libró. ¿Viste? No es que me devolvió el reino. David no estaba pensando en el reino, en el palacio, en el auto, en el carro, los caballos, en las cosas. A ver si me explico. Él estaba pensando en qué. En volver a tener esa relación íntima con Dios. Él me libró, Él me oyó, Él oyó mi clamor. Después va a decir, versículo 8, gustá y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y acá hay algo maravilloso porque ahora dice, primero dice, vengan y alaben conmigo. ¿Viste? Esto es una prueba de Dios para todos los que estamos aquí, para mí y para los 400. Y escuchá, esos 400 más tarde iban a ser llamados los 400 valientes de David que conquistaron la tierra. Estos endeudados, amargados, olvidados por la sociedad, eran los 400 que Dios iba a utilizar para hacer el reino de Israel grande. ¿Ves? O sea, yo me miro a mí y digo, wow, Dios, entonces yo me miro mi vida, digo, yo era un pobre, angustiado, amargado, afligido, depresivo. O sea, si yo me humillo, clamo a Dios, confío en Él, puedo llegar a ser uno de esos 400 valientes en esta época que vivimos hoy. ¿No querés ser uno de esos? Buscale a Dios. ¿Ves? Y después dice, gustá, o sea, hasta que no pruebes. La palabra tiene que ver con saborear, deleitate, comer de la voluntad de Dios. Gustá, es como disfrutar la voluntad de Dios porque es agradable y es perfecta. Dios no está distraído, como le digo cada domingo, de nuestros problemas, de nuestras circunstancias. Él está obrando. Lo que no debemos de hacer es decaer en nuestra fe. Por más dolorosa que sea la prueba que estamos pasando, más tenemos que alabar a Dios. Más tenemos que cantar a Dios. Agarrás el auto y te pones a llorar manejando y vas clamando a Dios y de pronto esas lágrimas se transforman ¿en qué? En alegría,
en danza, y vos no sabés si empiezas a cantar, a alabar a Dios, y la gente te mira alrededor, y de pronto dice, che, este está loco, que él estará llorando. No, está feliz, pero todavía tiene enfermo el hijo. No está feliz porque el hijo está enfermo. Está feliz porque confía en que Dios sigue siendo bueno. ¿Ves? Pero hasta que no gustemos, no saboreemos, no probemos, no vamos a experimentar eso en nuestra vida. Y ahora en el versículo 11, por experiencia va a decir así, mira, vení, oídme. ¿Ves? Antes no tenía la autoridad para hablar. Ahora sí. ¿Qué va a decir en el versículo 11? Venid, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Wow. ¿David va a enseñar del temor de Dios después de haber pecado tanto? Sí. Quizás vos me vas a decir, Miguel, yo tengo tantas caídas, tantos deslices. ¿De qué voy a enseñar con mi vida? No, querido hermano. La misericordia de Dios y la compasión de Dios es lo que buscaba David. Que sabía que Dios era bueno y justo, pero apelaba a esa gran misericordia. David sabía, misericordia, ¿sabes qué significa? Son dos palabras. Una de las que yo siempre utilizo es esta, en latín es misericordia, corazón. La idea tiene que ver con pasar mis miserias por el corazón de Dios. Es ahí cuando Jesús iba caminando y se le escuchan decir a algunas personas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí esas personas? Lo que estaban diciendo es, Jesús, hijo de David, lo reconocían como el heredero. Le decía, pasa nuestras miserias por tu corazón. Porque ¿qué es Dios? Rico y Padre de misericordia. Y David tenía la convicción en el Dios que creía, pero aún estaba pasando depresión. ¿Ves? Y ahora dice, levántense conmigo, vamos, vamos, yo les voy a enseñar el temor de Dios. ¿Ves que se levanta a los 400? A los 400 amargados, deprimidos, endeudados, levanten, vengan conmigo, el temor de Jehová les voy a enseñar. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora entienden de dónde sale este versículo. ¿Cuál es el origen de este versículo? Yo veo que muchas veces lo postean, pero digo, si entendiesen el cuadro donde estaba el rey en ese momento, bueno, todavía no era rey, ¿no? El que iba a ser rey, o sea, nos da esperanza a nosotros. ¿Cuántas veces estamos como deprimidos, angustiados, desanimados, con dudas, dudamos de nuestra fe? ¿Ves? Y Dios dice que está cercano de los que están rotos, no de los que están sanos, de los que están afligidos. Y fíjate el versículo que sigue, el 19. Muchas son las aflicciones del justo. Y escuchá, pero de todas ellas le librará Jehová. De cada una de tus aflicciones que estés pasando, sin importar el color que sea, te va a librar Dios de ella. Amén. Recién decía Luis, ¿lo crees? Lo creer significa, para que puedas entender un poquito mejor, la palabra creer en la Biblia muchas veces se traduce es fe. Es como mi declaración de fe. Es como si yo dijese, creo, o sea, tengo en fe que eso va a pasar. Tengo fe que eso va a pasar en mi vida. Tengo fe de que de este problema voy a salir, con vida o sin vida, pero salgo. ¿Por qué? Porque Jehová está cercano a mí y porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y como estudiábamos hace unos domingos, si voy a morir dentro del horno, moriré, pero mi Dios puede salvarme. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? Los hermanos, los amigos de Daniel. Sí, Dios puede librarme y Él quiere, pero cabe la posibilidad que no esté en su plan hacerlo. ¿Podemos confiar en la voluntad? Sí. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Es justo? Sí. ¿Es soberano? Sí. Pero debemos descansar en su soberana voluntad como hijos de Dios. La cárcel, perdón. Entonces David de pastor de oveja pasó a ser David de pastor de oveja a héroe de Israel. De héroe de Israel a ser desterrado y desde el destierro a ser el rey de Israel. David había sido desterrado y ahora Dios lo estaba preparando ¿para qué? Para lo que le iba a tocar, iba a reinar.
pero entre el llamado de Dios a su vida cuando era joven para ser rey y la corona cuando le iban a poner, había una cárcel. Y él no veía eso. Y era necesaria la cárcel para David, porque ahí iba a aprender a humillarse y a depender de un Dios soberano. Entonces, vemos en David que él pudo lavar cuando entendió qué era la voluntad de Dios para su vida. Ahora vamos a ver a Pablo y a Silas en la cárcel. Vamos a Hechos 16. Y no vamos a hacer un estudio, solamente vamos a hacer una mención. Hechos 16, versículo 16. Dice así, 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está hablando Pablo y Silas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rogándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en la cárcel de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces acá tenemos otra historia. Pablo y ¿quién? Silas. No Silas el jugador brasilero, ¿sí? Silas el discípulo del Señor. Entonces acá vemos que el apóstol Pablo está preso injustamente. ¿Cuál fue la causa de su encierro? ¿Cuál? ¿Ah? Va. Predicar el Evangelio. ¿Qué más? Bien, la causa de Cristo. ¿Qué más? ¿Me siguieron la lectura? Sacarle los demonios a la muchacha. Esta muchachita daba esperanza a unas personas que se abullaban. Era una divina. ¿Viste? Todas las iglesias hoy están llenas de adivinos, ¿viste? Era alguien que adivinaba el futuro y entonces ¿qué hacían? De pronto, esta le traía fortuna a las personas. ¿Ves? Esto está en la palabra de Dios, queridos hermanos. Hay que tener mucho cuidado con lo que oímos y creemos. Entonces estaba una divina que le daba ganancias a este culto que estaban ahí. Entonces el apóstol Pablo se cansó porque decía: estos hombres son siervos de Dios. ¿Viste? El demonio, o sea, hablaba por medio de ella, son, ¿qué cosa? Siervos de Dios. ¿Viste? Y hablan de qué? De la salvación, del reino. Y Pablo le dijo: ya está, basta. ¿Viste? Le reprendió al demonio. ¿Qué hizo el demonio? Se fue. ¿Ves?
Y cuando se dieron cuenta los amos se llenaron de ira y de bronca y lo denunciaron. Ahí estos filipenses dijeron, bueno, somos romanos. O sea, y es ilícito, va en contra de nuestra costumbre, las enseñanzas que traen esto y causan alboroto en la ciudad. O sea, más adelante van a decir, estos son los que trastornan el mundo. ¿Ves? Porque eso es lo que hace el Evangelio. ¿Viste? Confunde a las personas, las vuelve locas. Pero no porque el Evangelio tenga un problema, porque si no el Evangelio desnuda las verdades de cada ser humano, lo que realmente somos. ¿Ves? Entonces acá vemos la causa y la razón por la cual está preso. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo y Silas estando ya presos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se quejaron? Dios, ¿por qué estoy acá? Dios, ¿por qué me están azotando? Dios, ¿por qué me están ahora dando con estas varas en nuestras espaldas? Esta ropa que, viste cuando dice, les rasgaron las ropas, está hablando de que le destrozaron toda la vestimenta, quedaron desnudos. Quizás era una ropa de marca. ¿Te imaginas algo allá afuera, este traje nuevo, me lo empiezan a romper mi traje? No, mi pantaloncito, no me choques el autito. Estamos ahí, nos están quejando, no escuchamos una queja. Qué impresionante. Yo cuando pienso en eso, y escribí algo que quería que leamos juntos. ¿Te imaginas aquel momento, en aquel calabozo oscuro, frío y con olor a podredumbre de los presos por las heridas no sanadas, y la sangre que recorren entre las rejas y las ratas deambulando entre ellos buscando comida o comiendo a los que ya han muerto? Pablo y Silas estaban sufriendo por el dolor y las heridas abiertas, que no están siendo tratadas por ningún médico. Ya pasada la medianoche todos los presos están durmiendo. Se escucha algún soldado caminar supervisando que estén todos con sus cadenas. También se puede oír el silencio de la noche o algún preso llorar porque sabe que va a morir en ese lugar solo, lejos de su familia y de Dios. Escribí esto pensando en tratar de entender, imaginar un poquitito más allá de lo que dice el libro. Ojo, no es una herejía, ¿no? Y pensaba en esa cárcel de más adentro. ¿Qué significa eso? Es el lugar donde van las personas más peligrosas. Serían en estos casos los terroristas, ¿viste? Que los esconden en lugares donde es imposible llegar. Bueno, a Pablo lo trataron así, como si fuese un terrorista. Estaba encadenado con cepos. Y de pronto Pablo, no pudiendo dormir por el dolor de las heridas, le pregunta a Silas, escucha esto, Silas, ¿por qué no cantamos? Sería como, che, en Argentina, ¿no? ¿Por qué no cantamos? Ya, ¿por qué no cantamos? Ponelo en el tono, en el acento de tu país. ¿Por qué no cantamos? Tiene la espalda rasgada, lo azotaron. Sangra y por todo su cuerpo. Silas está tirado en el piso con canelas al lado de él. Lo mira así, después de oír el sonido que se va yendo, va desapareciendo, le dice, ¿y si alabamos? Silas le responde entre lágrimas, Pablo, ¿Dios sabrá que estamos aquí? Yo me imagino, ¿no? Porque la Biblia dice que entonces alabaron, pero alguien tuvo que iniciar la reunión de alabanza, ¿no? Y Pablo le dice, claro que sí. Dios sabe que estamos acá. Es lo opuesto a David. David estaba encerrado y empezó a quejarse. Y acá lo vemos a Pablo y a Silas todo roto diciendo, ¿sabrá que estamos aquí? Pablo le dice, claro que sí, Silas. Entonces le pregunta a Silas, ¿qué cantamos? Y Pablo responde, ¿te acordás del Salmo 27? Y ahí le dice el Salmo 27, todo dolorido, versículo 1, todo quebrado, están sangrando, no te olvides del cuadro. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Lo leíste ese versículo? Y yo me imagino ahí, mirándolo Silas a Pablo, y todavía Pablo ve que Silas está ahí escuchando esa alabanza de este salmo,
y todavía le duele y por el dolor no puede alabar. Entonces David vuelve a decirle, y también pensá en el Salmo 18, versículo 28 al 29, ¿te acordás? ¿Qué dice Pablo? Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbataré ejército y con mi Dios saltaré los muros. Entonces Sila lo mira y le dice, Pablo, hoy no sé si podré saltar algún muro como estoy. Y le muestra las heridas. Pero están en ese murmullo los dos alabando y cantando salmos que el Espíritu trae a su cabeza y a su corazón. Y le dice de pronto, ¿recuerdas el Salmo 146, 7 y 8? Y Sila le dice, ¿qué dice? El Señor suelta a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los que han sido doblegados. Y de pronto Silas empieza a cantar más fuerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y los dos ahí todos doloridos, sin guitarra, sin un arpa, sin un violín, sin una batería, sin parlantes, sin sonido que hoy la iglesia necesita para que se adore al Señor. Y si no hay una banda de música, no puedo adorar a Dios. No es iglesia. Y acá nos dan un ejemplo que no se trata de la calidad que la iglesia pueda ofrecer, sino la calidad del corazón del adorador. Y ahí están los dos adorando al Señor. Y de pronto se escuchan voces alrededor que empiezan a orar a cantar en voz bajita. Jehová es la luz de mi fortaleza. Se escucha ahí de fondo. Y Pablo y Sila van escuchando esas voces. Y de pronto se escucha a los otros presos llorar y alabar a Dios en voz bajita. De repente escucha un terremoto que hace temblar la cárcel y las cadenas de los presos se sueltan. Entonces el carcelero viene corriendo y al no ver a nadie se quiere quitar la vida. Pablo grita al carcelero, no te hagas ningún daño. Estamos todos aquí. Y en medio de toda esa alabanza, de esa adoración, está el apóstol Pablo cantando ahí con todo el dolor que tenía en sus espaldas, en sus cuerpos, en sus pies. Sangre caían por el dolor y el olor que había. Y Silas se para con él y empiezan a cantar y todos los presos cantan en voz bajita y hay un terremoto, todo tiembla. Y en vez de oír los presos, ¿qué hacen? Se quedan al lado de Pablo. No huyen a la libertad, huyen a los pies del Pablo. Porque seguramente que el carcelero al entrar, cuando se quiso quitar la vida, dijo, ¿dónde están? Porque si no había ni uno, la ley decía que el carcelero debía morir. No te haga ningún daño, estamos acá. Y el carcelero al ver ese milagro dice, postrado en los pies, y empieza a cantar ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Más tarde las heridas de los apóstoles fueron curadas y ahí los discípulos entendieron el propósito de Dios, el propósito del sufrimiento que estaban pasando. Había una familia que se tenía que convertir. Habían presos que querían libertad, pero no la libertad de las cadenas, la libertad del corazón. Estaban presos en el corazón y en su alma, no podían ser libres. Era necesario escuchar a dos hombres que adoraban a Dios en cualquier circunstancia. Las circunstancias adversas son una oportunidad para motivar a otros, así como lo hacía David. Las circunstancias adversas son una oportunidad para glorificar a Dios, edificando a otros. Ahora acá tenemos dos historias diferentes en distintos tiempos. Un hombre que se empezó a quejar, otro que adoraron, cantaron y alabaron inmediatamente. No es que estaban felices Pablo ahí tirado en el piso, gloria a Dios, gloria a Dios. Estaban sufriendo, estaban doloridos, estaban destrozados por el dolor. Pero sabían que la maldad, el enojo o el pagar mal por mal no era la solución. Iban a ser iguales si respondían el mal con el mal. Sabía que la única forma de salvar a ese carcelero o a las personas que estaban ahí era el amor. Y la única forma de ver el amor de Dios que tenían esas presas privadas de su libertad era ver el corazón de dos hombres destrozados por el enemigo. Y ver que aún siendo destrozados ellos lo amaron sin condiciones. Por eso la cárcel tembló. No porque tenía Dios que mostrar algo a los soldados, sino tembló por la oración poderosa de todos esos presos afligidos que creyeron en el Señor Jesucristo. Y en vez de buscar la libertad de las cadenas, quisieron buscar la libertad del alma.
Y estaban todos los pies de Jesús adorando y cantando. Y quizás en esta noche vos le tengas que decir a alguien en este día, yendo a tu casa, al salir de la iglesia o de la iglesia, ¿por qué no cantamos? ¿Por qué mejor no cantamos? Sí, pero ¿y si no me salen bien las cosas mañana? ¿Pero qué ganamos con enojarnos? Sí, pero si mi hijo no se convierte a Cristo, pero Dios sigue siendo soberano, Él tiene el control. ¿Por qué no alabamos? Sí, pero si este problema no se soluciona, ¿por qué no cantamos? Sí, pero si no me sale bien el negocio que quiero hacer, ¿por qué no cantamos? Sí, pero basta de pero y de sí. ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no alabamos? Yo quiero animarte en esta noche en nombre del Señor Jesucristo, que Dios quiere que lo alabemos en cualquier circunstancia, que podamos parar sin importar el daño que nos han hecho y seguir alabando a Dios, porque vamos a sufrir por la causa de Cristo. Jesucristo dijo así: si a mí me hicieron esto, ¿qué pensáis que harán a vosotros? Nunca creas que porque creer en Jesús todos tus problemas se van a solucionar. No es así, queridos hermanos. Por creer en Jesús, parece un mensaje pesimista. Por creer en Jesús, por defender nuestra fe y nuestros valores, quizás tengamos que sufrir. Pero ¿sabes qué? Él dijo que no estamos solos, que Él va a estar con nosotros cargando nuestras cadenas. Porque estuvo en el horno el otro día con los amigos de Daniel. Hoy está con Pablo y Silas dentro de la cárcel. Estuvo con Pablo en aquel barco naufragando en alta mar. Hoy está con Silas y con Pablo en la cárcel. Y hoy está contigo en esta noche. Y Él te dice, en cualquier circunstancia que te toque pasar, ¿por qué no alabamos a Dios? Y quiero animarte en esta noche. Ahora al terminarlo iba a pasar con una canción. ¿Por qué no le dices a Dios con todo tu corazón aquello que quieres que Él haga? Aquel milagro que estás esperando desesperadamente. Aquel hijo que quieres que se convierta. Aquella persona que tanto amas, que quieres que venga a los pies de Cristo. ¿Por qué no alabas con todo tu corazón y le cantas a Dios, pero en tu oración le dices al Señor, haz esto, Señor? Yo no lo puedo hacer. Hazlo tú, Señor. Pero ayúdame a no perder la fe. Ayúdame a no quejarme cuando no vea que suceda. Ayúdame a entender que tú tienes el control y que tú no has dejado el volante de mi vida todavía. ¿Quieres hacerlo conmigo? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche queremos entregar nuestro corazón a ti. En esta noche, Padre, nos sometemos a ti. En esta noche podemos ver dos vidas, Padre, la vida de David y la vida del apóstol Pablo y Silas. Y David tuvo que entender que entre el heroísmo y el trono había una cárcel, que era la escuela de adoración para él, donde tú querías que te alabe. Y que para llegar al trono tenía que alabarte en una cárcel primero. Ayúdanos, Dios, a entender que a veces van a haber circunstancias muy difíciles en nuestra vida. Y es allí donde tú quieres que te adoremos. Que aprendamos a tener dependencia y aprendamos a confiar en ti. A que aprendamos que no solo hay que adorar a Dios cuando todo está bien. Tenemos que adorar a Dios en todo momento, como dijo David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Alaba a Dios con todo tu corazón, en todo momento, en toda circunstancia. Y aprende como David y Silas, golpeados, destrozados, afligidos. En medio de todo eso uno dijo, che, ¿y si cantamos? ¿Y si adoramos? ¿Y si elevamos una súplica al Rey? ¿Y si cantamos estos salmos que son promesas para nuestras vidas de paz? ¿Y si pedimos libertad de nuestra alma? ¿Y si nos toca morir, vamos a morir, pero no vamos a traicionar nuestra fe? Ayúdanos a ser motivadores, Padre, y alabar como estos dos hombres alabaron dentro de la cárcel. Y a darnos cuenta que todo lugar donde estamos es un púlpito para adorar al Señor y alabarte. Padre, te ruego que cada familia, cada hermano, cada hermana que esté en este lugar, en esta noche,
ellos puedan cantar contigo con todo el corazón, con toda el alma, teniendo fe de que hay un Dios que es real y que está vivo y que los oye. Y que está esperando que te acerques con un corazón quebrantado o quebrantada. Está esperando que le digas: Dios, oye mi clamor. Escucha la voz de mi interior. Tú sabes lo que necesito. Señor, me quiero someter a ti y confiar en tu voluntad. Dile: Señor, aquí estoy, te presento mi corazón, mi alma, mi mente, para que descanse en ti, Señor. Y quiero alabarte sin importar qué va a suceder. Solo sé que tú estás en el control, Señor. Dile en tu corazón: Señor, me someto a tu voluntad. Alaba ahí donde estás, con todo el corazón y con toda el alma. Declárale a Dios tu corazón, no escondas nada. Libérate así como se liberaron los presos del alma y se postraron ante Pablo en símbolo de postración ante Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a aquellas personas que nos miran desde sus hogares. Bendícelo y que tu gracia los alcance también, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.